¿Saben para qué? Para demostrarles que nadie podía cumplir con la ley, para que se les rompiera el orgullito a todos los seres humanos, porque el único que podía cumplir y pudo cumplir con la ley fue Jesucristo. Fue el único que nunca cometió pecado y cumplió con todo lo que la ley establecía. Eran más de 600 mandatos. Era imposible que un ser humano los cumpliera. No podían. Simplemente se salían, daban 12 pasos y ya habían pecado el día de reposo. Masticaban 12 veces el bocado y se me fue la 13ª, ya habías pecado. Era imposible. Y le estoy dando 2 detallitos. Hay muchos más atrás de eso. ¿Cuántos más nosotros podríamos cumplir con la ley? Sería imposible también. Pero fue por su gracia absoluta. Él puso la ley para que rompiera con el orgullo de la gente y que se dieran cuenta, y con eso le cerró la boca a todo el mundo. Le dijo, ya se dieron cuenta que no pueden, ya se dieron cuenta que tiene que ser mi gracia absoluta la que los salve. Por eso dice el apóstol, ¿cuál es la jactancia? ¿Qué traen? ¿Cómo quieren? ¿De qué se están gloriando ustedes? Pero cuánta gente sale ahí de que, fíjense, como un error de doctrina lleva a otros errores de doctrina. Cuando dicen, es que si pecas la salvación se pierde. Fíjense qué error tan grande de doctrina. ¿Por qué? Porque le están diciendo a Dios, el regalo que me diste, el don que me diste, no sirve. Lo eché a perder. Y entonces, ¿cómo puedes regresar a tener la salvación? ¿Cuántos pecados necesitas para perder la salvación? ¿Y cuántos necesitas favores a través de ti para volverte a salvar? Y dice, la salvación es por gracia, no por obras. Entonces, vean cómo un error lleva a otro error y a otro error, y cometen miles de errores y se quedan con su necedad, porque les encanta ser necios. Pero la misma falsa doctrina exhibe el orgullo de la gente. Y entonces ahí es donde el Señor les está diciendo, estoy cerrando toda boca a través de enseñarles que ahí está la ley y que nadie pudo con ella. Ahora les entrego mi gracia para que se den cuenta que nadie se puede jactar, que nadie puede presumir de que se salvó a sí mismo, que el hombre está imposibilitado, que no tiene posibilidad alguna de salvarse a sí mismo por sus méritos. Entonces ahí es donde podemos entender que el único que puede darnos la salvación es Dios. No hay nadie más que nosotros. No podemos, estamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados. Solamente Él. Hay una ilustración había un hotel muy grande hace muchos años, en el siglo XIX, y dicen que estaba el hotel más grande en Estados Unidos, en una ciudad que se llama Baltimore, y el hotel más grande recibió a una persona que iba vestida de granjero, y que este hombre, pues era imagínense, iba con su overol, de esos que se usaban, de tirantes, y que llegó a hospedarse al hotel, y que entonces el gerente del hotel le negó la entrada, que le dijo, no te puedo hospedar en este hotel, porque lo vio que iba medio pobrezón. Y pasando ya en la tarde, el gerente del hotel recibió la notificación de que ese hombre era Thomas Jefferson, el vicepresidente de Estados Unidos, que posteriormente fue presidente. Y entonces le escribió una carta, le dijo, en ese tiempo le mandó un telegrama, no sé, algo así, y le dijo que por favor que no tomara en cuenta la grosería que le había hecho y que lo iba a tener como invitado de honor. ¿Y saben qué le contestó este hombre? Le dijo, ya he comprometido una habitación en otro hotel, aprecio sus buenas intenciones, pero si no tiene sitio para un granjero americano, tampoco lo puede tener para el vicepresidente de los Estados Unidos. Y esto fue muy fuerte. ¿Cuántas personas hay que hacen acepción de personas? Que se fijan nada más en el que tiene, pero no en el que no tiene, que hacen ese cambio en sus vidas. Y eso es lo que Dios nos está mostrando aquí. El orgullo nos lleva muchas veces ahí. Entonces Dios desdeñó a sí mismo la sabiduría humana, como que nos está diciendo, sabes que tú no tienes nada que ver con la salvación, todo lo hice yo, no lo hiciste tú. Y ahí es donde tenemos que entender que no solo al descalificar nuestra oportunidad,
como medio para llegar a conocerlo, sino también su elección para salvar a los humildes. Eso es algo maravilloso cuando lo vemos, porque Dios lo que pudo, no porque nos haya escogido por eso, porque no nos escogió antes de la fundación del mundo, dice, para que no pudiera haber nada en nosotros que pudiera hacer obras que nos pudieran salvar. O sea, eso tenemos que quitarlo. Eso es algo que está aquí en nuestra mente, que queremos defender la oportunidad de que Dios nos salvó porque Él sabía que íbamos a ser buenos. Eso no es cierto, ni siquiera eso, porque no, si no hubiera sido por obras, hubiera visto obras en nuestra vida. Hay teólogos que se equivocan grandemente en eso, que están hablando ahorita, y pastores que están diciendo que por su presciencia, presciencia es el conocimiento anticipado de las cosas de Dios, y que por eso Él nos escogió. No es cierto, porque hubiera sido por obras. Por eso dice antes de la fundación del mundo. Entonces, Él no llama a la salvación a quienes. ¿A quién no llama a la salvación? A los nobles, a los ricos, a los sabios, sino llama a quién. Fíjense lo que dice 1 Corintios 1, 26 al 29. Pero mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. La mentira más grande del mundo y la mentira más grande de las sectas, de las iglesias falsas, ¿cuál es? La mentira más grande que existe, que el hombre se puede salvar a sí mismo. Y aquí estamos viendo que Dios escogió a la gente más incapacitada. ¿Por qué? Él sabrá. Es su decisión, es su soberanía perfecta. Que nuestra inteligencia finita muchas veces quiere entender las cosas de Dios. Son misterios que no vamos a entender hasta que estemos en su presencia. Ya le preguntaremos, ¿y por qué? ¿Por qué escogiste así? Pues te va a decir, ¿qué te importa? ¿Verdad? Pero a lo mejor, ¿verdad? ¿Qué te interesa? Pues yo soy soberano, yo soy el que decide, no tú. O Él nos responderá de otra manera, con amor, no como nosotros queremos. Pero el error más grande que hemos tenido y que seguimos teniendo es quererle robar la gloria a Dios, querer pensar como piensa Él. Dice, mis pensamientos no son como los tuyos, ni mis caminos son como los tuyos. Él es Dios, es soberano, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y no podemos quitarle eso. Nuestro egocentrismo muchas veces nos lleva a eso. ¿Cómo concede Dios su salvación tan grande? ¿Cómo es que la concede? Fíjense todo lo que tuvo que hacer el Señor Jesucristo a través de la cruz, a través de su sacrificio, para hacerlo. 4 puntos básicos. La gloria de Dios fue restaurada. Fíjense qué cosa más tremenda. La ira de Dios fue extinguida, fue quitada. La quitó la ira de Dios para nuestra vida. El rescate fue pagado. Y la justicia fue demostrada, cabalmente, totalmente. Su justicia por eso dice que su justicia llegó al borde de todo. Fue lo mejor que pudo hacer. Y yo me pregunto algo, les pregunto a ustedes, ¿de qué manera intervinimos? ¿De qué manera intervino el hombre en nuestra salvación? Nada. Nosotros no hicimos nada, todo lo hizo Él. Todo lo hizo y todo se manifestó en esa cruz. Él hizo todo lo que tenía que hacer. Fíjense, en el versículo que vamos a ver la cosa más extraordinaria, lo más majestuoso que haya podido existir sobre el milagro más grande que ha existido. Está aquí claramente en el versículo 24 del capítulo 3. Cuando dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Justificados gratuitamente por su gracia. Punto. Es lo más importante que ha existido en la humanidad. El milagro más grande, dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si no podemos estar agradecidos eternamente por esto, seguimos siendo unos soberbios y seguimos pensando en nosotros en vez de pensar en la gracia
que Él hizo, que sobreabundó para que pudiéramos tener la salvación. ¿Qué? Cuando dice justificados gratuitamente por su gracia, ¿a través de qué? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Algo tremendo. El precio que tuvo que pagar nuestro Señor Jesucristo fue tremendo. ¿Y saben por qué? Por su gracia, por su misericordia hacia nosotros. Y eso debemos de tener un agradecimiento eterno en nuestro corazón. Tercero, Dios nos concede una vida justa. ¿Por qué habla Pablo de jactancia? Porque este es el más grande problema de la raza humana, el orgullo, que el hombre presuma su autosuficiencia. Y aquí tenemos que preguntarnos algo: ¿por qué Dios preparó la salvación de esa manera? ¿Por qué hizo eso? Porque Dios conoce nuestra naturaleza. Él sabe cómo somos. Dice, no, sino por la ley de la fe. O sea que hay una ley de la fe. Lo único que es necesario que nos pide Dios para que nuestra vida sea transformada es tener fe. Y este proceso, cuando nos habla de esto, es necesario tener fe, que es la ley de la fe. Esa ley de la fe nos está llevando a apuntar esto directamente a la salvación, a la santificación que vamos a tener. El proceso de santificación, que es el proceso de estarnos separando cada día del pecado. Cada día eso es santificación, separarnos cada día del pecado. Si tú no te estás separando del pecado diariamente, no sabemos si tienes la salvación. Porque el Espíritu Santo tiene que mostrarnos claramente que nuestra vida tiene que ser cambiada, transformada. Y tenemos que irnos separando. El soberbio, ¿qué es lo que dice? Yo merezco entrar al cielo, yo merezco ir al cielo, yo merezco. ¿Tú qué mereces? Tú mereces el infierno. De veras, eso es lo que merecíamos, el infierno. Sin embargo, ¿qué podemos darle a Dios nosotros? ¿Qué le podemos dar a Dios? Nuestra alabanza, nuestra vida. ¿Qué es lo que podemos verdaderamente? Lo único que podemos darle a Dios es reconocer que nosotros no tenemos ningún mérito, que no hicimos nada. Simplemente que su gracia y su favor y su misericordia es lo que le tenemos que agradecer día con día, todos los días de nuestra vida. Que tenemos que estar agradecidos y pedirle perdón por nuestros pecados, pedirle perdón y reconocerlo verdaderamente como Señor y Salvador. Entregar nuestra vida en un servicio pleno a Él. Hay personas que de repente entran a servir y de repente se salen, así como decimos de algunas personas que dicen, es que no me hallé, ¿verdad? Y decimos, ay Dios, ¿cómo que no te hallaste? Estuviste 2 años y no te hallaste, o estuviste 5 años y no te hallaste. Pero hay personas que hacen eso, como si no le estuvieran sirviendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. No se dieron cuenta, eso lo vamos a ver en la clase, que no se dan cuenta de a quién le están sirviendo, que es un privilegio poderle servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es algo que Él nos escogió para servirle. Y sin embargo, no, ya no me hallé. Está bien. Quiere decir que no tienen compromiso. Quiere decir que no están entregando su vida en ese servicio que debe de existir hacia Él. Es algo tremendo cuando vemos que hay gente que no tiene ese compromiso, que se ha perdido, que no hay obediencia, que sigue el egocentrismo, que sigue el egoísmo. Es algo muy fuerte. Dice el versículo 25 para terminar, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es algo tremendo lo que Dios nos está mostrando aquí. Hoy vamos a pasar a la cena del Señor. Les recuerdo que por obediencia a Dios debemos de estar bautizados, vivir una vida plena y santa en Dios. Si tú no estás viviendo una vida plena, si estás viviendo un pecado, es el momento de que te arrepientas y que le digas a Dios, hasta aquí, no más pecado. Si no te has bautizado y estás decidido a hacerlo, puedes bautizar, puedes tomar la cena. Si ya lo hiciste, qué bueno, pero si no, comprométete a hacerlo próximamente.
Aquí nosotros como creyentes tenemos que entender algo muy importante. ¿Sabes qué significa la cena del Señor? ¿Saben qué significa verdaderamente? Lo que hizo Dios, lo que hizo Jesucristo en ese día, es que invitó a sus discípulos a su mesa. Fíjense, Dios nos está invitando a su mesa. Nos está diciendo, aquí estoy yo y quiero que se sienten en mi mesa. Imagínense, qué privilegio sentarnos a la mesa del Señor. Pero para sentarnos a la mesa del Señor, tenemos que ir dignamente. Eso quiere decir que tengo que estar preparado en mi corazón, limpio de mi corazón, sin ningún estorbo. Y eso es lo que quiero que reflexiones en este momento. ¿Tienes un estorbo en tu corazón? ¿Tienes algo que te está estorbando? ¿Has pecado? Ponte cuentas con Él antes de hacerlo. Siéntate dignamente en la mesa del Señor, para que verdaderamente lo que es la cena va a cambiar, va a transformar, para que te comprometas en ese arrepentimiento sincero. Cierren sus ojos, mediten profundamente si hay algo que está estorbando, y si es así, si es algo que está estorbando en sus vidas, por favor, pónganse cuentas. Dice Mateo 26:20, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Hoy nos vamos a sentar, vamos a estar sentados en la mesa del Señor. No entres indignamente como lo hizo Judas. Mientras ustedes oran pidiéndole de su favor a Dios, se les van a entregar los elementos, y yo quiero que al tomar de estos elementos entremos a su presencia y estemos en su mesa de una manera digna, completamente digna. Mientras yo leo este pasaje que fue escrito por el apóstol Pablo, y se cree que este pasaje fue escrito antes que los evangelios, por eso dice que él recibió la revelación directa de parte del Señor Jesucristo de por qué hacer esto en la iglesia. Dice en 1 Corintios 11, del 23 al 26, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Quiero que hoy estemos concentrados, completamente concentrados en hacer memoria del sacrificio que hizo Jesucristo. Que en el momento que ustedes tomen del pan, que recuerden cómo fue molido a golpes su cuerpo, cómo fue llevado a esa cruz, que lo latigaron, que lo lastimaron. Gracias. Que le dieron todo lo que nosotros merecíamos. Considéralo así. Todo lo que tú merecías, Él lo llevó a la cruz. Entonces, en el momento que tomemos el pan, por eso dice, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Padre, te agradecemos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por haber pagado el precio que cada uno de nosotros merecíamos. Te bendecimos y te agradecemos, dándote la honra y la gloria, Señor, por haber pensado en nosotros, por haber tenido misericordia. Y Señor Jesucristo, gracias por haber ido a la cruz, porque tú no merecías nada de esto. Sin embargo, hoy te recordamos, como tu palabra lo pusiste tú en el corazón del apóstol Pablo y en tus evangelios, que hiciéramos esto en memoria de ti. Hoy tomamos de este pan recordando tu sacrificio. Bendícelo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendecimos este elemento y te pedimos, Señor, que tú santifiques nuestra vida, que tú nos lleves a vivir realmente para tu gloria. Tomemos del pan, por favor. Dice la palabra en el versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis esta copa,
la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos del jugo, por favor. Gracias, Señor, porque sabemos que a través de este elemento hemos recordado que tú vertiste hasta la última gota de tu sangre, por tu misericordia, por tu compasión, por tu piedad y por tu gracia. Te damos la honra y la gloria, Señor. Te bendecimos y te agradecemos por la oportunidad tan grande y tan gloriosa que hoy tenemos de poder ser tus hijos. Te damos la honra y la gloria a través de este canto de alabanza. Vamos a ponernos de pie para cantar al Señor.